Por 11 rounds, no fue el hijo de la leyenda. Fue la sombra de un apellido demasiado grande, una decepción nacional televisada. Pero en el último minuto del último asalto, contra Sergio Maravilla Martínez, el infierno se desató. La sangre llamó. Por 60 segundos, el mundo vio el fantasma del gran campeón mexicano, el milagro a punto de nacer de la humillación. Fue solo un instante de gloria absoluta. ¿Qué le impidió a Julio César Chávez Jr. ser ese guerrero toda su carrera? ¿Por qué el espíritu de su padre solo aparecía cuando todo ya estaba perdido? Descifrar esta pregunta es desentrañar una tragedia mexicana. Para entender al guerrero del último minuto, para descifrar el enigma de su corazón, no debemos buscar en los gimnasios de Tijuana, sino en una cuna de oro manchada con la sangre y el sudor de un rey. Julio César Chávez Jr. no nació en el barrio, no conoció el frío del hambre ni el silencio de un estómago vacío. Nació príncipe en un reino caótico, un palacio donde el lujo se mezclaba con el eco de las fiestas interminables y los demonios personales de su padre, el gran campeón mexicano. Su pobreza no era de bolsillo, era de espíritu. Mientras otros niños veían en el boxeo una escalera para escapar del infierno, para Julio era el infierno mismo, una jaula dorada cuyas barras eran las expectativas de una nación entera. Las Vegas explotó. El milagro, el imposible milagro mexicano, estaba a un solo golpe de distancia. Por 60 segundos, Julio fue el guerrero que su padre siempre soñó, el campeón que México siempre quiso. Persiguió a un Martínez herido, lo acorraló, lo castigó con la violencia de una dinastía entera. Pero la campana sonó. Sonó como una sentencia de muerte para el sueño. Demasiado tarde, la mano de Sergio Martínez fue levantada, y en el rostro de Julio César Chávez Jr. no había solo la marca de los golpes. Había algo mucho más profundo. La devastadora claridad de la verdad. La máscara del campeón invencible se había hecho pedazos. Y debajo solo quedaba un hombre vulnerable. Un hijo expuesto ante el mundo entero. Ya no había excusas. Ya no había fiestas que ocultaran la verdad. Había sido pesado en la balanza de los grandes campeones, y había sido encontrado falto. Esa noche, no perdió un cinturón. Perdió la ilusión que lo sostenía. La negación inicial dio paso a una rabia impotente, no contra su rival, sino contra el reflejo que le devolvía el espejo. La primera herida de verdad, la que no sana con suturas, había sido abierta. Y fue una herida en el alma. Aquella derrota no fue el final. Fue el prólogo de una caída mucho más oscura y profunda. El apellido Chávez no era un regalo, era una corona de espinas. Cada juguete, cada auto de lujo, cada privilegio, venía con una deuda implícita, una que solo podía pagarse con knockouts y cinturones de campeonato. El boxeo no fue una elección. Fue una sentencia. Una obligación dinástica. Desde niño, el talento era innegable. La genética le había regalado el mentón de granito, y el devastador gancho al hígado, la firma de la familia. Era un don natural, una herencia divina. Pero le faltaba el ingrediente sagrado que solo la miseria puede forjar, el hambre. Su lucha no era por la supervivencia, sino por la aprobación de una figura que era al mismo tiempo su dios y su verdugo. Crecía bajo la sombra de un monumento viviente, intentando escuchar su propia voz, en medio del estruendo de la leyenda de su padre. Cada golpe que daba en el saco de arena, no era para construir su propio legado, sino para no destruir el que le habían impuesto. Y sin embargo, se puso los guantes. Dio el primer paso en un camino que no eligió, una forma de rebelión silenciosa contra un destino ya escrito. Porque a veces, la batalla más grande no es contra el hambre, sino contra la sombra de quien te dio la vida. ¿Alguna vez has sentido el peso del sueño de otra persona sobre tus hombros? Fue la primera grieta en la armadura, la que se convertiría en un abismo por el cual se precipitaría toda su carrera. La vergüenza de esa noche se convertiría en el combustible de sus demonios. Si quieres ser testigo de cómo un hombre intenta reconstruirse sobre las ruinas de su propia gloria, y cómo la sombra de su padre se alarga hasta consumirlo todo, suscríbete y no te pierdas el próximo capítulo de esta tragedia. Porque la espiral descendente apenas comenzaba, la campana que salvó a Maravilla Martínez no fue una salvación para Julio César Chávez Jr. Fue el eco de su propia sentencia. Aquel último minuto de furia, aquel instante donde el fantasma de su padre pareció poseer sus puños, no fue el presagio de una resurrección.
Fue el último y violento espasmo de un guerrero que moría por dentro. Lo que vino después ya no fue una caída. Fue un desplome. Un derrumbe en cámara lenta que México entero observó con una mezcla de morbo, lástima y rabia. La derrota le había arrancado el cinturón, sí, pero también le arrancó la última máscara que le quedaba. El campeón ilusorio se había desvanecido. Lo que quedaba era un hombre desnudo, herido, y a punto de ser devorado por los lobos que él mismo había alimentado durante años. Déjame saber en los comentarios. Y entonces, el heredero subió al ring, no para forjar un nombre, sino para defender uno que ya era sagrado. Cada campanada no era el inicio de una pelea, era un eco del pasado, un recordatorio de la leyenda que lo observaba desde la primera fila y desde los libros de historia. Sus primeros oponentes no eran rivales, eran escalones en una escalera dinástica, cuidadosamente seleccionados para construir la imagen de un conquistador. Pero la forma en que los despachaba tenía un sello inconfundible, una violencia heredada que helaba la sangre. No era la técnica pulida de un maestro. Era algo más primitivo, más brutal, era el instinto Chávez. El mundo vio cómo hombres duros, veteranos curtidos en 1000 batallas, se desmoronaban no por una combinación de golpes, sino por un solo impacto. El gancho al hígado. No era un golpe aprendido, era genético. Un relámpago de dolor que partía desde el puño de Julio, y estallaba en las entrañas de sus víctimas, robándoles el aire, la voluntad y el alma. Caían al suelo con el rostro contraído en una mueca de agonía pura, no por el poder del golpe, sino por la traición de su propio cuerpo. Era un final humillante, casi antinatural, y el joven Chávez lo repartía con una calma aterradora. El siguiente capítulo de su tragedia no se escribiría con guantes de boxeo, sino con los pulgares sobre la pantalla de un celular y el veneno de la autodestrucción corriendo por sus venas. El ring se hizo demasiado grande, las luces demasiado brillantes. Su verdadera batalla se trasladó a la arena pública, un circo digital, sin árbitro ni piedad. Pero antes de ese colapso total, el destino le tenía preparada una última humillación, una tan profunda y tan simbólica, que marcaría el punto de no retorno. Se llamaba Saúl Canelo Álvarez. La pelea contra Canelo no fue una contienda deportiva, fue un sacrificio ritual. En una esquina, el nuevo ídolo de México, un hombre forjado en la disciplina y el hambre, el heredero legítimo del trono por derecho propio. En la otra, el príncipe caído, el portador de un apellido que ya no le pertenecía, un hombre que subió al ring pareciendo un invitado a su propio funeral. 12 rounds. 12 estaciones de un viacrucis televisado para toda la nación. No hubo guerra. No hubo sangre. No hubo honor. Lo que hubo fue un silencio pesado. Una pasividad aterradora. Julio no lanzaba golpes. Apenas se movía. Su mirada estaba perdida, vacía, como si buscara en las gradas una salida de emergencia de su propia vida. 10 victorias. 20. 30. La columna de invicto crecía, una torre construida sobre los cuerpos de oponentes que parecían hipnotizados por el apellido en sus calzoncillos. Los críticos susurraban en las arenas, decían que era un camino pavimentado con oro y protección. Decían que no tenía el hambre, que le faltaba el fuego sagrado que solo nace de la necesidad. Pero no podían negar lo que veían. Un poder de puños que no se puede comprar, una quijada de granito que no se puede fabricar, y una presencia en el ring que por momentos, parecía la reencarnación de un fantasma. La prueba definitiva llegó en Los Ángeles, bajo las luces cegadoras del Staples Center. La noche del 4 de junio de 2011, no peleaba contra Sebastián Zetavic. Peleaba contra el fantasma de su padre, contra las dudas de una nación y contra su propio destino. Durante 12 asaltos, el mundo contuvo la respiración. Y entonces sucedió. Las palabras que México anhelaba y temía escuchar resonaron en la arena. Y el nuevo campeón mundial de peso medio del Consejo Mundial de Boxeo. Julio César Chávez Jr. La profecía se había cumplido. El hijo del rey ahora portaba una corona. En ese instante, con el cinturón verde y oro sobre su hombro, parecía que había conquistado el mundo. Cada golpe que Canelo conectaba no era para noquearlo, era para exponerlo. Cada round que pasaba era una página más en el acta de defunción de su carrera. El público no gritaba de emoción, murmuraba con decepción. Aquella noche, Julio César Chávez Jr. no perdió una pelea. Perdió el apellido.
Se lo entregó en bandeja de plata a un rival que ni siquiera tuvo que sudar para arrebatárselo. Fue la profanación definitiva. Esa humillación pública rompió el último dique de contención. El abismo que lo llamaba finalmente lo tragó por completo. Si antes sus demonios se manifestaban en campamentos de entrenamiento fallidos y pruebas de dopaje positivas, ahora salían a la luz del día, sin filtro, en transmisiones en vivo que se volvían virales. La pantalla del celular se convirtió en su nuevo confesionario y en su paredón de fusilamiento. Veíamos a un Julio errático, con la voz pastosa y los ojos desorbitados, lanzando acusaciones contra el mundo, contra su equipo, y lo más doloroso de todo, contra su propio padre. Las peleas ya no eran en Las Vegas, eran en Instagram. Cada video era una puñalada al corazón de la leyenda. El hijo acusaba al padre de robarle, de no quererlo, de ser la causa de todos sus males. Era el grito desesperado de un niño atrapado en el cuerpo de un hombre, un grito que en lugar de generar compasión, generaba burla. Había silenciado a los críticos, pero había despertado a un demonio mucho más peligroso, la ilusión de la invencibilidad. La corona era de oro, pero su peso era de plomo, y la sombra que proyectaba era más oscura y más larga que nunca. El ascenso había sido implacable, pero el costo de sentarse en el trono apenas comenzaba a cobrarse. La verdadera guerra no se libraría sobre el ring sino dentro de su propia alma, para entender cómo la gloria se convierte en veneno, y cómo un rey pierde su reino. No te despegues de esta historia. Suscríbete y activa las notificaciones, porque la caída es siempre más vertiginosa que la subida. El cinturón del Consejo Mundial de Boxeo, esa reliquia sagrada de color verde y oro, por fin descansaba sobre su cintura. La profecía se había cumplido. El heredero no solo había reclamado el trono, sino que se había sentado en él. Por un momento glorioso, el murmullo de los escépticos se ahogó en el rugido de una nación que desesperadamente quería creer. Julio César Chávez Jr. se convirtió en el monarca del boxeo. Vivía como tal. Los cheques de 7 cifras, los autos de lujo, las noches que se disolvían en amaneceres de fiesta interminable. Era el ídolo, el rostro en todas las pantallas, el nombre en boca de todos. Se convirtió en una caricatura trágica de sí mismo. El heredero del César del boxeo ahora era material de memes, el protagonista de un reality show grotesco sobre su propia decadencia. El gran campeón mexicano, el hombre que había paralizado a un país con sus puños, ahora tenía que salir a los medios a suplicar por la vida de su hijo. La voz del ídolo se quebraba. Veíamos a un padre destrozado, luchando la única pelea que parecía no poder ganar. Lloraba en entrevistas, pedía ayuda, admitía públicamente que su hijo estaba enfermo, que el veneno de las adicciones, el mismo que casi lo destruye a él, ahora estaba consumiendo a su primogénito. La herencia maldita se manifestaba en su forma más cruel. El ciclo se repetía, pero esta vez, bajo los reflectores implacables del siglo XXI. Las clínicas de rehabilitación, los anexos, se convirtieron en su hogar intermitente. Entraba y salía. Periodos de aparente lucidez, eran seguidos por recaídas más profundas y más públicas. El hombre que había ganado millones, que había sido campeón del mundo, ahora era internado a la fuerza por su propia familia, en un intento desesperado por salvarlo de sí mismo. Su lucha ya no era por un cinturón de oro y esmeraldas, era por un día más de sobriedad. México lo abrazaba, lo perdonaba, lo elevaba a un pedestal que él mismo no había construido. Cada defensa de su título era una coronación más, una afirmación de que el apellido Chávez seguía siendo sinónimo de gloria. La invencibilidad no era solo un récord, era una atmósfera, un aura que lo envolvía. Caminaba con la arrogancia de quien cree que el destino está de su lado, de quien ha nacido para la grandeza, y finalmente la ha alcanzado. Pero el oro de la corona proyectaba una sombra muy larga, una sombra con la silueta inconfundible de su padre. En la cima del mundo, las comparaciones no cesaron, se volvieron más crueles, más implacables. Cada victoria era analizada bajo el microscopio de la leyenda. Ganó, sí, pero no como su padre. Tiene corazón, sí, pero no la misma hambre. La idolatría no era un regalo, era una deuda impagable. Él era el rey, pero su reino entero le recordaba a cada instante que solo gobernaba sobre una tierra conquistada por otro. El aplauso era ensordecedor, pero dentro de ese ruido, una pregunta silenciosa comenzaba a envenenarlo todo. ¿Cómo se puede ser rey, cuando sientes que el trono no te pertenece?
¿Qué demonios se alimentan en el alma de un campeón que, en el silencio de su palacio, sospecha que es solo un impostor? Era por su propia vida. El guerrero del ring había desaparecido, y en su lugar quedaba un hombre frágil, enfermo, perdido en un laberinto de culpas y resentimientos. Estaba en el fondo del pozo, un lugar oscuro donde la sombra de su padre era más grande y aterradora que nunca. ¿Quién tiene el derecho de juzgar a un hombre que se ahoga en el veneno de su propia herencia, aplastado por un nombre que nunca pidió llevar? Si alguna vez has sentido el peso insoportable de las expectativas ajenas, deja un like, no como una celebración de su caída, sino como una señal de que entiendes la batalla invisible que se libra detrás de los ojos de un guerrero herido. El ring había desaparecido, ya no había cuerdas que lo contuvieran, ni un referee para detener la masacre. La batalla final de Julio César Chávez Jr. no se libraría bajo el rugido de 100.000 almas, sino en el silencio aplastante de una habitación vacía, en los pasillos estériles de una clínica de rehabilitación. Su oponente ya no tenía nombre ni peso, era una sombra que vivía dentro de él, un eco de su propio apellido, la sed insaciable heredada junto con el gancho al hígado. Esta no era una pelea a 12 asaltos, era una guerra de 1000 rounds, librada cada segundo de cada día. El reino que no sentía suyo, comenzó a corromperse desde adentro. Un trono construido sobre un apellido prestado es una carga demasiado pesada, y Julio, el rey sin corona propia, buscó refugio no en el gimnasio, sino en el eco vacío de la noche. La idolatría de México, que antes era un bálsamo, se convirtió en un veneno lento. Cada aplauso le recordaba que no era por él, sino por el fantasma de su padre que peleaba a su lado. Y para escapar de un fantasma, a veces un hombre corre hacia demonios que sí puede tocar. Pero detrás de los reflectores, en el silencio de las suites de lujo, la corona comenzaba a pesar. El eco de la fiesta se alargaba más allá de la medianoche, y las voces que le susurraban al oído ya no eran las de sus entrenadores, sino las de sirenas que prometían un escape, un breve momento de paz, lejos de la sombra de la leyenda. El campeón del pueblo comenzó a ausentarse de su verdadero templo, el cuadrilátero. El sudor en el gimnasio empezó a oler a excusas, y la disciplina, esa bestia indomable que su padre había dominado, se le escapaba entre los dedos como arena. Pronto, los susurros se convirtieron en rumores, y los rumores en titulares. Indisciplina en el campamento de Chávez Jr. El campeón fue visto de fiesta a semanas de su defensa. Cada amanecer era el primer campanazo, el desafío de levantarse y enfrentar al fantasma en el espejo. Cada noche, la tentación de tirar la toalla, de rendirse al veneno que prometía un falso escape de la jaula dorada que había sido su vida. El verdadero infierno no era la lona, era la lucidez, era el peso aplastante de cada oportunidad perdida, de cada decepción grabada en el rostro de su padre. Hubo momentos de luz, destellos del hombre que pudo ser. Promesas hechas con la voz quebrada a una familia que se negaba a abandonarlo. Salía de rehabilitación, hablaba de un nuevo comienzo, y por un instante, México entero contenía la respiración, esperando el regreso del príncipe. Pero la sombra era paciente, sabía esperar. Y cada recaída era más brutal que un knockout, porque el golpe no venía de un guante, sino de la traición a sí mismo. El colapso se volvía a hacer público. Los videos erráticos regresaban, y la tragedia se repetía como un corrido maldito. Vimos al gran campeón mexicano, al hombre que nunca dio un paso atrás, suplicar. No por una revancha, no por honor, sino por la vida de su hijo. Lo vimos, con el corazón hecho pedazos, intervenir, forzarlo a volver al único lugar donde podía salvarse, con la fuerza que solo nace del amor más desesperado. La prensa, que antes lo había elevado, ahora afilaba sus cuchillos, hambrienta por la caída del ídolo. Y entonces, llegó la primera mancha. La primera traición a su propio nombre. Un control antidopaje fallido. Una sustancia que no tenía lugar en el cuerpo de un atleta de élite. Las disculpas públicas sonaban huecas, un guión mal aprendido por un hombre que ya no parecía tener el control de su propio destino. La imagen perfecta del heredero comenzaba a fracturarse. El guerrero que había conquistado el cinturón verde y oro, estaba siendo devorado desde adentro, por un enemigo que no sangraba, un adversario al que no podía noquear con su famoso gancho al hígado. Cada noche de fiesta era un round perdido antes de sonar la campana. Cada sesión de entrenamiento saltada, era un clavo más en el ataúd de su reinado.
Él aún era el campeón, sí, pero la sombra que proyectaba su corona ahora era más oscura, más larga, y anunciaba una tormenta de la que no habría escapatoria. La armadura dorada del príncipe heredero comenzaba a oxidarse, a mostrar las grietas de la humanidad que escondía debajo. Y aquí es donde la historia se vuelve un espejo. ¿Fue el peso insoportable del apellido Chávez lo que lo empujó al abismo? ¿O fue la debilidad de un hombre que, teniéndolo todo, no supo cómo luchar contra el enemigo más peligroso de todos, él mismo? El padre que había sido su mayor crítico, se convirtió en su único salvavidas, en un hombre que entendía esa oscuridad porque él mismo había habitado en ella. Esta ya no era una lucha por un cinturón de oro y cuero verde. Esos eran solo trofeos de un reino perdido. Esta era una guerra por algo mucho más frágil y valioso: la sobriedad. La oportunidad de despertar un día y no odiar al hombre que le devolvía la mirada. La batalla por la honra personal, la única que ningún juez puede arrebatarte. Una pelea sin gloria, sin paga, donde la única victoria posible era llegar al día siguiente. El mundo del boxeo lo había olvidado, pero en esa lucha anónima, lejos de las cámaras y los aplausos, Julio libraba el combate más importante de la dinastía Chávez. Nos obliga a preguntarnos si la grandeza no se mide en victorias, sino en las veces que te levantas después de haberte destruido a ti mismo. Por eso, quiero que me digas en los comentarios, para ti, ¿qué significa ser un verdadero campeón? Y así, llegamos al final del corrido. El legado de Julio César Chávez Jr. no se escribe en los libros de récords, junto al de su padre. Se escribe en las cicatrices del alma, en las páginas de una balada triste que resuena en el corazón de México. Déjame saber en los comentarios qué fuerza crees que fue la verdadera culpable de su caída. Llegó la noche del juicio. 15 de septiembre, Las Vegas. La fecha sagrada para México, la noche en que se grita el orgullo de una nación. Y sobre los hombros de Julio César Chávez Jr. no descansaba solo un cinturón de campeón mundial. Descansaba el peso de todo un país, la esperanza de que el hijo pródigo finalmente se convirtiera en el rey que la profecía demandaba. Al otro lado del ring, no esperaba un simple rival. Esperaba a Sergio Maravilla Martínez, un hombre que era su antítesis. Un boxeador forjado en el hambre real, en la disciplina de hierro, en la soledad del gimnasio. Martínez no había heredado nada, cada uno de sus músculos, cada gramo de su técnica, lo había esculpido él mismo con sudor y sacrificio. Era el reflejo de todo lo que Julio pudo ser y eligió no ser. El primer campanazo fue el inicio de una lenta y metódica disección. Durante 11 rounds, el mundo no vio una pelea, vio una lección. Martínez era un maestro, y Julio, un alumno ausente que no había estudiado. Cada JAB del argentino era un recordatorio de la disciplina que Julio había despreciado. Cada combinación era una burla a la preparación que había cambiado por noches de fiesta. Él nunca será recordado como el gran campeón mexicano, y esa es, precisamente, la clave de su inmortalidad. Su historia no es un monumento al éxito, sino un testamento a la supervivencia. Un recordatorio brutal de que la herencia más gloriosa puede ser también la celda más oscura. Volvemos entonces a esa pregunta inicial, a ese minuto de furia y corazón puro contra Sergio Maravilla Martínez. ¿Por qué el fantasma de su padre, el espíritu del guerrero indomable, solo apareció cuando todo estaba ya perdido? La respuesta es la más cruel de las verdades. Para ser ese guerrero durante 12 rounds, para serlo durante toda una carrera, Julio habría tenido que destruirse a sí mismo, aniquilar su propia identidad para convertirse en el eco perfecto de una voz que no era la suya. Y en su trágica paradoja, fue exactamente lo que hizo. Pero no con la disciplina del gimnasio, sino con el veneno en sus venas. La autodestrucción fue su única forma de rebelión, su grito desesperado por ser, simplemente, Julio, incluso si ese grito lo dejaba sin aliento. Para sobrevivir a la sombra de su padre, necesitaba destruirse primero, y eligió el camino lento y doloroso. Su herencia no son los cinturones que ganó, sino la advertencia que nos deja sobre el peso de un apellido, sobre la asfixia de las expectativas. El público mexicano en las gradas pasó del grito de guerra al murmullo de la decepción, y luego, al silencio pesado de la vergüenza. El campeón del mundo se veía lento, predecible, sin ideas. El legendario gancho al hígado, la herencia sagrada de su padre, se lanzaba sin fe, como un eco vacío. La sombra del gran campeón mexicano, que siempre había estado sobre él,
Ahora parecía aplastarlo contra la lona. No era una pelea por un título, era un exorcismo público. El espíritu del boxeo estaba expulsando al impostor del cuerpo del campeón. Y entonces, cuando todo estaba perdido, cuando la humillación era completa y el veredicto estaba escrito, ocurrió lo imposible. En el round número 12, con solo 3 minutos para el final, el fantasma de la leyenda entró en el ring. El instinto, la sangre, el ADN de un Chávez, finalmente despertó de su letargo. Ya no era el junior apático. Por un instante, por un minuto glorioso y terrible, fue su padre. Se lanzó hacia adelante con una furia primitiva, la furia de un hombre que se da cuenta demasiado tarde de todo lo que está a punto de perder. Un golpe brutal, un izquierdazo salido del mismo infierno, conectó en la mandíbula de Martínez. El maestro, el intocable, se desplomó sobre la lona. No es el héroe que México quería, sino el hombre que México necesitaba ver. Un espejo que nos obliga a confrontar la humanidad detrás del mito, la fragilidad detrás de la fuerza. Nos recuerda que detrás de cada leyenda de puños de acero, hay un corazón de carne y hueso que puede romperse. No lo recordamos por su invencibilidad, sino por su vulnerabilidad. No por ser una copia perfecta de su padre, sino por ser un original trágico y dolorosamente humano. Es el príncipe que perdió su reino para intentar salvar su alma. Y en esa batalla, en esa caída sin fin, se volvió eterno. No como un campeón, sino como uno de nosotros. Un guerrero herido, cuyo mayor triunfo no fue levantar un cinturón, sino seguir de pie un día más. La historia de Julio César Chávez Jr. ha terminado, pero la saga de los guerreros heridos es eterna. Cada campeón carga una sombra, cada ídolo libra una batalla que no vemos. Si quieres conocer esas otras crónicas, esas otras luchas por el alma que se libran lejos del ring, suscríbete a nuestro canal. Porque las leyendas más grandes no siempre son las que nunca caen, sino las que nos enseñan cómo intentar levantarnos.